Conversando con Espíritu, donde se habla desde el corazón. Con Lula Reyes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este espacio Conversando con Espíritu, a través del canal de la Diócesis de Aguascalientes, de Correo Diocesano. Pues tenemos un tema muy interesante este día y vamos a platicar con unas invitadas que tenemos muy especiales. Miren, vamos a hablar de la Madre Julia Navarrete y para ello nos acompañan tres hermanas que son de las misioneras hijas de la Purísima Virgen María y le damos la bienvenida a la hermana Guillermina Arroyo, y es la superiora general de la congregación. Bienvenida. Muchas gracias, un placer compartir la vida y obra de nuestra querida fundadora. Gracias por estar aquí, madre. También nos acompaña la hermana Manuela Valencia. Ella también es parte de esta congregación. Bienvenida, madre. Muy bien, pues me dio un gusto muy grande el poder dar un poquito de nuestra Madre Julia, ya que fue mi maestra durante 3 años. ¿Usted la conoció Sí, entonces? sí, Bueno, ahorita nos platica entonces, ¿verdad? muy bien. Gracias. Y también nos acompaña la hermana Mónica Trujillo, ella es la vicaria y secretaria de la congregación. Bienvenida, madre Mónica. Hola, muchas gracias. Gracias, Lula, por tu invitación. Estamos con mucho gusto. Gracias. Y bueno, pues hablar de la madre Julia Navarrete es sin duda de gran interés. Y bueno, la gente que nos escucha, no solamente en Aguascalientes, en cualquier parte del país, incluso del mundo, bueno, pues debe de saber quién era la madre Julia Navarrete. Así es. Bien, es una religiosa fundadora de nuestra congregación. Nace en la ciudad de Oaxaca, pero he dicho en otros ámbitos, la consideramos hidrocálida. La mayor parte de su vida la vivió aquí, aquí fundó nuestra congregación y aquí desarrolló varios proyectos en beneficio de los demás, de nuestros hermanos, especialmente en la línea de educación y en la línea de atención a los más pobres. Justamente, es que aquí en Aguascalientes ella funda esta congregación de misioneras hijas de la Purísima Virgen María. ¿En qué año fue esto? Nuestra madre Julia, acompañada por otras 11 jóvenes hermanas, llegan aquí a la ciudad de Aguascalientes, de la Ciudad de México, en julio de 1903. Se comunican con el señor obispo, el primer obispo de nuestra querida diócesis de Aguascalientes, y él las recibe con mucho cariño. Les dice, mi güerita no las trajo. Ajá. Entonces, él le decía a la Santísima Virgen güerita, y él vio que la Santísima Virgen era quien las había traído. Entonces, la fecha de fundación de nuestra congregación es el 12 de septiembre de 1903. Pues ya tienen varios años, entonces, y hay varias casas, ¿verdad? No solamente aquí en Aguascalientes, también en varias partes del país. Sí, Lula, estamos ahorita en 4 países. La mayoría de nuestras obras apostólicas las tenemos aquí en México. También tenemos 3 comunidades en Estados Unidos, 12 en Nigeria, África y 2 en Perú. Ay, caray, ¿no? Pues se están extendiendo, se están extendiendo. Pero no solamente es la congregación, también aquí en Aguascalientes desarrolló varios proyectos la Madre Julia Navarrete, orfanatos, colegios. ¿Quién me quiere platicar de esto? Bien, yo te comparto. La primera obra apostólica justo fue en el año de 1904, en enero, se abre el Instituto de la Paz, el que está por aquí por el centro. Sí, sí, Y sí. se abre a petición de nuestro obispo, el señor Portugal, que le pide a la Madre Julia que abra un instituto de educación especialmente para la mujer. Entonces, es la primera obra de nuestra congregación. La segunda es el hogar de la niña Casimira Arteaga en el año de 1908. Es el clamor de la atención para las niñas pobres, huérfanas o en situación de riesgo. Posteriormente también atendimos justo en este espacio lo que era la Escuela Catequística Diocesana. ¿Dónde están ahora las instalaciones de Así este es, canal? así es, así es. Y se pretendía que aquí se formara y se preparara en cuestión de catequesis y evangelio a las que serían las futuras catequistas de las parroquias de nuestra diócesis. Y justo en Héroe de Nacosari, pues hubo un proyecto, yo creo que tú ya lo conoces porque es por allá por la calle Soledad, el proyecto de la gota de leche. Era una zona muy pobre y la Madre Julia junto con las hermanas
Se dieron a la tarea de en la mañana y en la tarde las personas iban y llevaban sus biberones y se los llenaban de leche para atender a los niños desnutridos de esta colonia que en ese tiempo era una colonia muy pobre, La Soledad y Sí, es la colonia El el Llanito, Llanito, ¿verdad? el Sí, Llanito y la la Salud. Salud, que están Exacto. por ahí cerca, por la zona, y eran las necesidades de la época. Era 1908, 1910, por ahí, y bueno, fíjense las necesidades. Llevaban los biberones de los bebés y la madre Julia se encargaba de llenarlos. Sin duda una mujer muy generosa, una religiosa, que tuvo una vida muy intensa, apostólica, de oración, siempre ayudando a los más necesitados, a los más vulnerables, pero también, bueno, pues tuvo algunos problemas de salud y esto no la limitó, incluso sabemos que estuvo en silla de ruedas. ¿Alguien nos quiere Primero, comentar? primero, primero anduvo con estas muletas, luego después con una sola muleta y luego ya terminó en silla de ruedas. Sí. Era una persona muy cercana a la gente. Siempre estaba comunicándose con los más necesitados y más que con palabras, predicaba con su persona. Todo era verla y se daba uno cuenta que qué vida espiritual llevaba ella, Sí. qué vida llevaba, vivía, mejor dicho, ¿verdad? Porque la daba toda, todo lo daba hacia todos los demás. Hace unos momentos usted nos hablaba de que fue su maestra durante Sí, varios años. y yo hay una etapa de la congregación, que somos junioras, y con ella estuvimos 3 años. Íbamos a estudiar, pero de ordinario, pues ella nos daba pláticas, nos guiaba en todo, gracias a Dios. ¿Verdad? Pero como le digo, más con su ejemplo, era como lo que más nos animaba. Siempre es muy alegre. Ella nunca la iba a ver usted triste o así malhumorada. No, no, no. A pesar de que sufría mucho, su salud siempre fue muy poca, ¿verdad? Y sin embargo, así la veíamos siempre. Usted que trató con ella, ¿cómo la percibía? Supongo que usted era muy jovencita y bueno, para ingresar a la congregación, ¿qué fue lo que la animó? ¿Esa actitud de la madre Julia? Bueno, antes no la conocí después, Ah, pero la actitud de las hermanas, pues se refleja, ¿verdad? La misma formación que ella iba dando, se reflejaba también en las hermanas y eso fue lo que a mí me movió a hacerlo. Y después, como a los 5 años, la conocí ya en persona. Sí, qué grata de haber sido sí, y sí. además recibir clases, ¿verdad? De Y ella, de la sí, madre sí, Julia. sí, sí, gracias a Dios. Y como le digo, más como con su persona. Yo, por ejemplo, no quería ser maestra. Sin embargo, fui y le dije, es que yo no quiero estudiar para maestra. Por eso me salí de un internado. Y me dijo, no, dice hermana, estudie, dice, claro que cuesta, pero después se le va a ofrecer. Y eso, así fue. Como después tuvo que afrontar esas situaciones, ¿verdad? Pues Gracias. sin duda son bellos recuerdos, ¿verdad? De la madre Julia Navarrete. Y bueno, pues querida, respetada y sobre todo por esa generosidad que tuvo esa vida apostólica, esa vida de oración. Y bueno, justamente cuando falleció, que fue en 1974, tengo entendido, fallece aquí, pero nace para el cielo. Toda la gente decía "Es que era una santa. Y debido a esto se abrió una causa de canonización. Así es. Sí, de hecho fallece en Toluca. Fallece en Toluca y de Toluca es traída su casa, a lo que nosotros le llamamos la huerta. La casa ubicada por Héroe de Nacosari 721 Sur. Ahí fue recibida, pero platicábamos hace rato que de la importancia, por ejemplo, para ella, antes de morir, con el canto en los labios, el canto a María. Cuando las hermanas sintieron que ella ya se estaba yendo, ella les dijo, pero ¿por qué están tristes? Aquí no debe haber tristeza, solo alegría. Y creo que la vida de la Madre Julia, toda su vida, es de veras un testimonio de que cuando se va
a la casa del Padre, cuando se vive esta Pascua, se va con alegría. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar al que hemos amado siempre. Entonces, es como la coronación de una vida de entrega y todo esto, ¿verdad? Sí, y es a la luz de la fe, ¿verdad? Que Claro, entendemos esto, vamos a encontrarnos con Dios, vamos así a verlo es. cara a cara, esa alegría que bien decía entonces la madre, porque están tristes, ¿verdad? Si voy a donde vamos a ir todos, Así es. ¿verdad? Y además, pues todos estamos llamados a la santidad. Pero imagina, Lula, cómo iría una persona enamorada, Ujú. enamorada, Sí, era una mujer enamorada del Señor impresionantemente. Entonces, ¿cómo va a encontrarse una enamorada con su amado? Pues no va con a ir una triste ni alegría llorando, enorme. sino va con el gozo, va con la mirada amplia, abierta. ¿Para qué? Pues porque se va a encontrar con él. Entonces, esa fue la vida, esa fue la Pascua de la Madre Julia. Sí, ¿y cómo surge esta idea de que pues pudiera llegar a los altares, que pudiera ser beatificada? ¿Cómo surge esta idea? Justo surge, bueno, siempre la gente que la trataba decía, Mm, tiene un algo que transparentaba a ¿cómo Dios, no, verdad? que Sí. transparentaba a Dios. Al acercarse a ella, la gente era escuchada, era atendida en sus necesidades, perdón. Entonces, de alguna manera, la persona santa es alguien que se asemeja en sus actitudes, en sus palabras, se asemeja a Jesús. Entonces, durante 93 años, bueno, cuando ella ya fue más consciente y todo esto, ella fue siempre testimoniando un liderazgo, una calidad humana. De hecho, desde que era chica, había la costumbre en las familias de antes que nos daban un domingo. ¿Qué es lo que ella hacía? Lo guardaba para dárselo a los pobres que iban a solicitar Ay, ayuda qué a su gusto, casa tan bella. desde chiquita. Y eso mismo se fue desarrollando a lo largo de su vida. Era una mujer muy alegre, cantaba, tocaba el piano, bailadora y todo ese asunto. Pero era una persona muy, muy sensible a las necesidades de los demás. Tengo entendido de que ya incluso el Papa San Juan Pablo II ya la declaró venerable. O sea, esto es justamente al inicio de esta causa que iniciaron. ¿Cómo va todo este Sí, proceso? bueno, primero en ese tiempo los cánones de la iglesia decían que para poder iniciar una beatificación, un proceso de beatificación y canonización, se debía pasar por lo menos 10 años después de que la persona fallece. Ujú. Esto con el fin de ver si sigue esa admiración, ese fervor, ese reconocimiento. Entonces, aquí en la diócesis, en el año de 1985, se abrió el proceso de beatificación aquí. De Mm. hecho, lo lógico era que hubiese sido en Toluca, porque allá fallece. Ah, Pero la diócesis de Aguascalientes acoge y se apropia este proyecto de una manera maravillosa. Entonces, en el 85 se abre el proceso, se entrevista a muchísimos testigos, no solamente a los que hablaban bien de ella, sino también quien pudiese hablar de otra forma. O sea, a mucha gente se le entrevista, se revisan todos sus escritos para ver si todo lo que ella dice ahí es conforme a la fe cristiana. mm. Entonces, por ejemplo, imagínate, tan solo escribió más de 9,000 cartas, la madre. Entonces, Caramba, revisar Dios, todo son esto. muchas. No, es una evangelizadora, una escritora grande también. Entonces, después, revisar todo esto. Y finalmente se termina el proceso, no recuerdo exactamente la fecha, pero en el 2004 hay 9 teólogos que revisan los escritos y que revisan su vida para ver si ella vivió las virtudes, tanto las teologales como las cardinales, en grado heroico. De 9 teólogos, los 9 dijeron afirmativo, dieron un Sí, voto que sí. positivo, que sí, o sea, Qué buena su vida noticia. sí refleja a Dios. Sí. Presentan este documento al Papa Juan Pablo II y entonces él extiende un decreto en donde dice es venerable. Consideramos que esta etapa es una etapa muy importante, Sí, sí. porque hay gente que dice, es que los milagros que se hayan hecho por su intercesión, creo que lo más milagroso es la vida, vivir Ujú. intensamente la vida cristiana. Es Sin duda. heroína de las virtudes.
Bueno, y sí, en el sentido de que, pues, Dios es el que hace los milagros, pero por intercesión de los santos, en este caso, de la Madre Julia. Y se vale también de todos, se puede valer, Sí, ¿verdad? En así este es. caso, se vale de la Madre Julia. O sea, Dios llega a los demás a través de quienes, la mayoría de las veces a través de nosotros. Así es. Entonces, bueno, se cumplen 50 años del fallecimiento, del nacimiento al cielo, ¿verdad? De la Así Madre es. Julia. Y el próximo día 21 de noviembre van a tener varios eventos. ¿De qué se tratan estos eventos? Sí, Lula, mira, pues primero tendremos la Eucaristía en Catedral a las 8 de la mañana. Están todos cordialmente invitados. Después en la Casa General develaremos una placa en Héroe Nacosari. ¿Para qué? Para invitar a las personas a que visiten su mausoleo. Ahí tenemos sus restos. Ujú. Un mausoleo es un lugar donde además de objetos hay restos humanos. Entonces nosotras tenemos la gracia de Dios de tener los restos de nuestros tres fundadores. Ah, bien. Padre Alberto Cuscomir, jesuita, español, nuestra madre Virginia Rincón Gallardo, hidrocálida, y madre Julia, ¿verdad? Ellos tres consideramos nuestros fundadores. Ujú. Entonces vamos a tener estos acontecimientos, pues sobre todo para agradecerle a Dios tantas bendiciones que a la iglesia, a la sociedad y a nosotros como sus hijas espirituales nos ha dado a través de la vida de nuestra madre Julia, de su larga vida, a través de sus 93 años, ¿verdad? 93 años, longeva, 93 ¿sí? años, sí. Y yo también a lo que sea la Madre Guille quiero agregar, Lula, que Madre Julia fue una mujer que llegó al matrimonio espiritual, a la unión mística, que es lo máximo a lo que un ser humano puede llegar en su unión con Dios. Entonces, Hermoso. y bueno, los 9 teólogos dijeron que había vivido las virtudes en grado heroico. Entonces, queremos compartir esta riqueza espiritual, este don que Dios nos ha dado especialmente a la Iglesia Diocesana de Aguascalientes con toda la gente. Entonces, esos eventos tendremos y pues también queremos darla a conocer por diversos medios. Sí, ojalá que mucha gente que nos está viendo, que nos está escuchando, pues atiendan a esta invitación que nos hacen las hermanas, las misioneras hijas de la Purísima Virgen María. Y bueno, que acudamos, estará el próximo día 21 de noviembre a las 8 de la mañana en la Catedral Basílica. Y después nos vamos a la Casa de la Huerta, ¿verdad? Como se le conoce. Ahí va a ser esta develación y luego, pues ahí visitar el mausoleo. Muy bien. Perdón, Lula, quería compartir también esto. O Sí, sea, después de la declaración de la virtud heroica, sí, que ella es venerable, o sea, que, bueno, ya lo explicamos lo que era venerable, ¿verdad? Un sumo respeto a alguien. ujú, Entonces después se introduce un posible milagro. Entonces, ese milagro ya estaba en Roma, nos hicieron algunas indicaciones, pero muy posiblemente, bueno, estamos rogándole a Dios que ese milagro ya pueda ser acogido y recibido y podamos tener pronto, pues la dicha, ¿verdad?, de considerarla dentro de las beatas mexicanas. ojalá que sí. Vamos a estar todos en oración. Así es, así es. Los Bien, invitamos sí. a que visiten el mausoleo. Ahí están todos los objetos, todo lo que hay, recuerdos pues que llevan de ella. Y está diariamente para a la hora que gusten ir a visitarlo e ir a orar también ahí. Ahí están los Muy tres. bien, pues me apunto para ir. Sí. Muy bien. Hermanas, queremos agradecer mucho su presencia aquí en el canal de la diócesis. ¿Algo que deseen agregar? Bueno, que conozcan a esta gran mujer que ha pasado por estas tierras hidrocálidas, ha servido pues a tantos aquí en Aguascalientes y en muchos estados de la República Mexicana, entonces conozcámosla. Creo que a nuestra sociedad actualmente le faltan líderes y testigos. Conozcamos a una líder y testigo que supo agradar a Dios y que su vida, ella la sintetizamos todos en su lema, lo quiere Dios, lo quiero yo. Esa fue la vida de nuestra Madre Julia. En todo, inclinarse ante la voluntad de Dios y decirle, si tú lo quieres, por grandioso o por difícil que sea, yo también lo quiero. Esa es su vida. Qué hermoso. Y por allá Sí, llevaba su vida. Y sus consejos siempre era eso, buscar la voluntad de Dios. es lo que deberíamos hacer todos, ¿verdad? Así es.
buscar que se haga tu voluntad, Señor, lo que sea, ¿verdad? Muy bien, pues hermanas, hermana Guillermina, hermana Manuelita, hermana Mónica, muchísimas gracias por estar este día aquí con nosotros. Gracias. Gracias por invitarnos. Los esperamos en la vuelta para que conozcan el mausoleo de nuestra puerta. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención a este espacio. Nos vemos.